le faltaste respeto a dos cosas que yo amo. Dos cosas. Ayer dijiste algo de mi esposa y ahora mencionaste mi raza. Y con eso no se juega. Y te voy a noquear. Mayo 6 te voy a noquear. ¿Qué harías si un hombre, frente a las cámaras del mundo entero, llamara a tu esposa una p***, si te abofeteara en público y se burlara de tu hijo pequeño? No estamos hablando de una riña callejera, sino del preludio de una de las peleas de boxeo más cargadas de odio personal que se hayan visto jamás. Esto no fue solo deporte, fue una afrenta que trascendió el ring, una campaña de humillación tan brutal que convirtió un campeonato mundial en una vendetta. Muchos creen que conocen la historia de Óscar de la Hoya contra Ricardo Mayorga, pero la mayoría solo vio los golpes. Lo que no vieron fue la guerra psicológica, las amenazas de muerte y la promesa silenciosa de una venganza que se cocinaría a fuego lento bajo las luces cegadoras de Las Vegas. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la crónica de una pelea legendaria, sino la historia de cómo un hombre usó sus puños para silenciar los insultos y vengar el honor de su familia en el escenario más grande del mundo. El año era 2006. Óscar de la Hoya, el Golden Boy del boxeo, el niño mimado de Los Ángeles, llevaba casi 2 años fuera del ring. Su última imagen había sido la de una dolorosa derrota por nocaut ante Bernard Hopkins, un monstruo del peso mediano. El mundo del boxeo se preguntaba si su tiempo había pasado, si el fuego que lo había llevado a ganar títulos en 6 divisiones diferentes se había extinguido. Con una carrera legendaria y una fortuna asegurada, muchos pensaban que De la Hoya ya no tenía el hambre necesaria para volver a la cima. Y en ese momento de aparente vulnerabilidad, desde las profundidades de la selva nicaragüense, emergió una bestia salvaje lista para devorar su leyenda, Ricardo el Matador Mayorga. Mayorga no era un boxeador cualquiera. Era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de caos y controversia. Un hombre que fumaba cigarrillos y bebía cerveza durante las conferencias de prensa, que entraba al ring con una arrogancia desmedida y un estilo de pelea tan salvaje como su personalidad. No tenía la técnica pulida de la Hoya, pero poseía algo que no se puede enseñar: una quijada de granito y un poder de knockout aterrador en ambas manos. Era el campeón mundial de peso super welter del CMB. Y veía a De la Hoya no como una leyenda, sino como un niño rico y blando al que podía romper. Y desde el primer día, se dedicó a hacerlo pedazos, no con los puños, sino con la lengua. La gira promocional, bautizada irónicamente como Danger Zone, zona de peligro, se convirtió en el escenario de una de las campañas de trash talk más viciosas de la historia. Mayorga no atacaba la habilidad de la Hoya, atacaba su hombría, su familia, su esencia. Todo comenzó durante la filmación de un comercial en California, donde un simple careo se convirtió en un conato de bronca, con empujones y amenazas que tuvieron que ser contenidas por los equipos de ambos. Pero eso fue solo el comienzo. En las conferencias de prensa, Mayorga desató un torrente de insultos que helaron la sangre de los presentes. Acusó a De la Hoya de haber sido comprado en su pelea con Hopkins. Lo llamó y cobarde. Hacía gestos obscenos hacia De la Hoya y sus seguidores. Y entonces cruzó la línea que nunca debe cruzarse. Mirando fijamente a De la Hoya, con una sonrisa torcida, Mayorga comenzó a insultar a su esposa, Millie Correger, con insinuaciones vulgares y denigrantes. Luego se burló de su hijo pequeño, Gabriel. El aire se cortó. Los periodistas acostumbrados al teatro del boxeo se miraban incómodos. De la Hoya, conocido por su compostura y su imagen de caballero, permanecía en silencio, con la mandíbula apretada y una mirada de hielo en sus ojos. Pero Mayorga no se detuvo. En un evento posterior, mientras De la Hoya hablaba, Mayorga se acercó por detrás y le dio una bofetada en la nuca. El Golden Boy se giró, y por un segundo, el mundo contuvo la respiración, esperando una explosión que nunca llegó. En lugar de responder con violencia, De la Hoya simplemente lo miró, y en esa mirada se podía leer una promesa: pagarás por esto, pero lo harás en mi terreno, en el ring. Mayorga incluso amenazó con cancelar la pelea si no le pagaban más. Un último intento de desestabilizar a un De la Hoya, que para el mundo exterior parecía impasible. Pero por dentro, la furia hervía. Esta ya no era una pelea por el cinturón del CMB, valorado en miles de dólares, ni siquiera por la bolsa garantizada de $8 millones que se llevaría Óscar.
frente a los 2 millones de Mayorga, se había convertido en una cuestión de honor. De la Hoya entrenó como nunca antes. Cada golpe al saco, cada kilómetro corrido, cada gota de sudor, llevaba el nombre de Ricardo Mayorga. Quería no solo ganarle, sino castigarlo. Quería darle una lección que no olvidaría jamás. La noche del 6 de mayo de 2006, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas era una olla a presión. La atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable, una mezcla de anticipación y hostilidad. El público estaba dividido entre los fieles seguidores del Golden Boy y aquellos atraídos por el carisma caótico del matador. La entrada de Mayorga fue fiel a su personaje, arrogante, desafiante, mirando a la multitud con desdén. Incluso en el ring, mientras el referee Jay Nady daba las últimas instrucciones, Mayorga continuó con sus insultos, llegando a llamar mono a Floyd Mayweather Sr., el entrenador de Oscar. Luego, sonó la música de La Hoya, y la arena estalló. Pero el hombre que caminaba hacia el ring no era el Golden Boy sonriente de siempre. Su rostro era una máscara de concentración absoluta, una frialdad que contrastaba con el infierno que ardía en su interior. En la parte trasera de sus pantaloncillos, una sola palabra bordada en oro: Gabriel, el nombre de su hijo. Un recordatorio silencioso de por qué estaba allí. El mensaje era claro. Esto era personal. Sonó la campana, y el castigo comenzó. Mayorga, fiel a su estilo, salió como un toro embravecido, lanzando golpes salvajes y desordenados, buscando arrancar la cabeza de La Hoya con un solo golpe de suerte. Pero se encontró con un muro. De La Hoya, lejos de retroceder, se plantó en el centro del ring. Esquivaba, se movía con una fluidez que desmentía sus 20 meses de inactividad, y esperaba su momento. Menos de un minuto después, llegó. Mientras Mayorga lanzaba un volado de derecha, De La Hoya pivotó y conectó un gancho de izquierda corto y preciso, un misil teledirigido que impactó directamente en la sien del nicaragüense. Los ojos de Mayorga se pusieron en blanco por una fracción de segundo. Sus piernas se convirtieron en gelatina y se desplomó sobre la lona. El MGM Grand explotó. Mayorga, el hombre de la quijada de acero, el que se había jactado de que De La Hoya no podía lastimarlo, estaba en el suelo en el primer asalto. Se levantó, visiblemente aturdido, con una mirada de incredulidad en su rostro. El depredador olió la sangre. De La Hoya se abalanzó sobre él, conectando combinaciones precisas y poderosas que hicieron que Mayorga se tambaleara por todo el ring. El sonido de los guantes de La Hoya chocando contra la cabeza y el cuerpo de Mayorga era seco, brutal. La campana sonó justo a tiempo para salvar al matador de un final prematuro, pero el mensaje ya había sido enviado. Las palabras se habían acabado. El segundo asalto fue una clase magistral de boxeo. De La Hoya demostró por qué era un futuro miembro del Salón de la Fama. Conectaba su llave a voluntad, un pistón que mantenía a Mayorga a distancia y le abría la guardia. Mayorga, frustrado, era incapaz de descifrar el código. Sus golpes, que antes parecían tan peligrosos, ahora se veían lentos y predecibles. De La Hoya los bloqueaba con los guantes y los antebrazos, y respondía con contragolpes devastadores. Una andanada de 7 golpes de Oscar envió a Mayorga contra las cuerdas, con la mirada perdida. El dominio era absoluto. Las estadísticas de CompuBox al final de la pelea contarían una historia escalofriante. Mayorga solo logró conectar un miserable 4% de sus jabs. Era como intentar cazar a un fantasma con un martillo. En el tercer asalto, Mayorga tuvo un breve momento de éxito. Conectó un uppercut limpio que hizo que la cabeza de La Hoya se echara hacia atrás. Por un instante, sus seguidores tuvieron una chispa de esperanza. ¿Podría ser este el comienzo de la remontada? La respuesta fue un rotundo no. De La Hoya absorbió el golpe sin inmutarse y de inmediato respondió con una combinación aún más dura, recordándole a Mayorga quién estaba al mando. El cuarto y quinto asalto siguieron el mismo guión. De La Hoya era el general del ring, dictando cada movimiento, cada intercambio. La frustración de Mayorga era cada vez más evidente. Empezó a recurrir a tácticas sucias, golpeando detrás de la cabeza, lo que le valió varias advertencias del referee Jay Nady. Hubo un cabezazo accidental que detuvo la acción brevemente. Mayorga se veía cansado, desesperado, un animal acorralado que se daba cuenta de que su ferocidad no era rival para la habilidad y la fría determinación de su oponente. Y entonces, llegó el sexto asalto.
El acto final de esta ópera de violencia y redención. De la Hoya salió de su esquina con la misma mirada helada, pero ahora había un brillo de finalidad en sus ojos. Sabía que el final estaba cerca. Se encontraron en el centro del ring y comenzaron a intercambiar golpes, pero ya no era una pelea pareja, era una ejecución. De la Hoya desató 2 combinaciones consecutivas de 4 golpes cada una sinfonía de destrucción que culminó con un derechazo que envió a Mayorga a la lona por segunda vez, cayendo de rodillas como un rey destronado. El coraje de Mayorga era innegable. Se puso de pie una vez más, pero sus ojos estaban vacíos. El espíritu se había ido. De la Hoya lo vio y se lanzó a por el final, no con rabia ciega, sino con una furia controlada y letal. Lo acorraló contra las cuerdas y desató una tormenta de más de 20 golpes sin respuesta. Ganchos, rectos, uppercuts, una lluvia de castigo que caía sobre un Mayorga indefenso, incapaz de hacer otra cosa que recibir el castigo que sus palabras habían sembrado. Su cabeza rebotaba de un lado a otro, su cuerpo se debilitaba, y justo cuando parecía que iba a caer, el referee Jay Nady saltó entre los dos, abrazando a Mayorga para protegerlo de más daño. Se acabó. Oscar de la Hoya había ganado por nocaut técnico. El grito de la Hoya fue catártico, una liberación de meses de ira contenida. Había hecho exactamente lo que había prometido. No solo había ganado, había dominado, humillado y castigado a su torturador. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En medio de la celebración, de la Hoya buscó a Mayorga. Lo encontró en el centro del ring, con la cabeza gacha, y en lugar de regodearse, lo abrazó. Le susurró al oído que lo perdonaba por todo lo que había dicho. Mayorga, completamente humillado por los puños de la Hoya, solo pudo asentir y disculparse. La arrogancia había sido reemplazada por el respeto, forjado a base de golpes. En ese momento, la vendetta terminó y el deporte regresó. De la Hoya no solo había ganado la pelea, sino que también había ganado la guerra moral, demostrando que la verdadera clase no reside en las palabras, sino en los actos. Aquella victoria no solo le devolvió su título mundial, limpió su honor y lo catapultó directamente a la mega pelea contra Floyd Mayweather Jr., el combate más lucrativo de la historia hasta ese momento. Para Ricardo Mayorga, fue una lección brutal que marcó el principio del fin de su relevancia en la élite del boxeo. Salió del ring esa noche no solo con una derrota, sino con el doloroso recordatorio de que hay líneas que nunca se deben cruzar, especialmente cuando el hombre al que insultas es un Golden Boy, con el corazón de un guerrero y una deuda de honor por cobrar. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.